Síganme en mis redes. Pion, pion. ¿Ah? ¡Eso! Pero bueno, gente, luego de que eventualmente encontráramos el OnlyFans del Mostaza y lo vendiéramos por $5 para poder comprarme mi cosplay de Espinosaurio, vamos aquí a ver el video de David Senko que les debo desde hace más que la concha de tu madre. Ay, han sido unas semanas tan raras, boludo. Aún recuerdo la última vez que el servidor de Twitch chileno explotó. Ay, espera, eso fue hoy. Pero bueno, vamos a ver aquí el videico, a ver de qué trata, porque la verdad tampoco estoy del todo segura, en el sentido de que escuché varias cosas del video de Bloodborne, porque claro, no es un video ecológico, ¿no? No es un video de estilo científico hasta donde lo que cacho. Entonces yo no sé si pueda dar exactamente mi opinión de estas cosas, pero voy a intentar. Porque tampoco nunca me he jugado un Bloodborne. De hecho, por experiencias fuera del directo, no me gusta la saga Souls en general. En términos de jugabilidad. Entonces no es como. Sé que el fandom de Dark Souls es apasionado, ¿no? Pero mal, ¿no? Tipo, es apasionado, pero con una cosa, pero bárbara, ¿no? Pero yo soy más como de la estética. Y con eso me quedo. Así que vamos a ver qué vergas. La luna, la luz nocturna que nos ha fascinado desde los albores de la humanidad. A veces estaba ausente, convirtiendo la noche en una negrura oscura y profunda. Otras veces se asomaba tímidamente como una línea brillante en el cielo, y otras aparecía como un orbe gigante. Hace ya mucho tiempo que hemos Orbs. resuelto el misterio de la luna, pero aún así nuestro satélite sigue fascinándonos. La seguimos asociando con los ciclos, las mareas, el cambio y la sangre. Es por esto último que la luna forma parte integral de los relatos de terror. El horror gótico siempre necesita tener nuestra querida luna gobernando el firmamento. Este astro va de la mano de algunas de las criaturas más famosas del folclore europeo. Los vampiros, los hombres lobo, las Esa, de paso, es una muy buena frase, porque claro, el horror, como todo fandom, sí, el horror gótico es algo de lo que curiosamente no estoy muy familiarizada como fuente de artística, mejor dicho, porque es algo difícil de encapsular, en el sentido de que por lo menos, ¿no? De lo que recuerdo de mis clases hablando de el horror y el arte a través de la historia, entre otras cosas, tanto como en mi curso de literatura, también tanto como en mi curso de arte, ¿no? Em, Así es, me voy a poner mamona, pero no de mal sentido. Eh, Mucho del horror gótico, de hecho, no funcionaba en su época como tal, en el sentido de que el horror gótico como tal, o por lo menos el estilo, ¿no? De criaturas mitológicas a lo que nosotros llamamos gótico hoy en día, en su época no tenían tanta correlación. Es algo más que nosotros como sociedad moderna creamos, ¿no? Entonces se me hace chistoso de que el horror gótico en sí es como una visión moderna de lo que creemos era un estilo artístico del pasado. ¿Me explico o me estoy yendo muy por las ramas, Chad? Bueno, y como dato, ¿sabéis que los hombres lobos son vampiros? En el folclore clásico, los hombres lobos son vampiros que se morían de hambre y se transformaron en lobos para poder cazar y saciar su hambre. A ver, no exactamente como tal, porque también recordemos de que los vampiros técnicamente no son el origen. Primero vienen los ghouls y los vampiros son una rama de los ghouls y también todas las variaciones que tenemos cómo funcionan los vampiros y las cosas que hacen los vampiros. Por lo que sé es que no es que el hombre lobo como tal sea una variación del vampiro, sino de que pues también está la idea de la licantropía y la transmutación humana que fue adherido a la idea de el vampirismo, ¿no? Y la idea de que la noche donde pues ocurren los horrores se le termina adhiriendo la idea un poco a lo que sería la licantropía. Entonces, es medio extraño. Pero a ver, espérate. Un ejemplo de horror gótico es la asociación del mosquito. Confundirlo, asociarlo con el mosquito. ¿Cómo? No sé, mi mente se fue a un byte por segundo. A ver, ¿cómo lo explico? Sí, no, creo que no me entendieron, chat, quiero explicarme bien. Eh, el horror gótico es algo más moderno. El horror gótico es algo moderno, ¿ok? Desde los humanos modernos ya con la media ya hecha.
y se genera a través de una visión de lo que tenemos del pasado. Es como, no sé, la época de los vaqueros, ¿no? Que claro, pues no sé, decimos la época de los vaqueros y no imaginamos ciertas cosas de los vaqueros. Pero si viajas en el tiempo a la época donde todos esos sucesos debieron haber pasado, las cosas no eran así. De hecho, eran bastante más diferentes. A ver si entendí. A lo que se refiere es de lo que llamamos horror gótico. Hoy técnicamente es la reinterpretación que hicimos de la época victoriana. O del auge de lo gótico. A ver, eso. Del horror de la época victoriana y todo de lo... Porque ese es el punto. El horror en la época del auge de lo gótico y pues de la época victoriana existía. El folclore de esa época estaba ahí. Y lo que nosotros llamamos horror gótico hoy en día es una reinterpretación de eso, no muy exacta. Entonces está muy diluido. ¿Me explico? O ya mejor no lo explico porque no me expliqué como el pito. Déjenlo en los comentarios si es que me entendí. La wea. Animas, todos estos seres son inseparables de la presencia lunar. Pero en muchas de estas historias del horror gótico, la luna simplemente cumple un rol estético, un decorado escalofriante sin más. Pero existe una historia en la que la luna es el eje central de la trama, un observador invisible de una historia clásica de horror gótico, pero que tiene tintes de un género muy querido en este canal, el horror cósmico. De paso, es curioso, me gusta que la interpretación que le da David Senquez hacia la luna. Creo que eso ya es más por el Bloodborne, si no me equivoco. No quiero decir nada para no mafufar, como no estoy segura, pero sí. Es más que nada, el horror gótico, de hecho, tiene muchas referencias a lo que es más la noche. Pero de pasos, y claro, la luna tiene que ver con la noche, bla, bla, bla. Pero, anyway, mira, me gusta lo que dice esto. El horror gótico es la reinterpretación de la época. Es como... es como hacer horror moderno basado en lo que se ve del propio Hollywood. Exacto, ya me van entendiendo. No es horror de la época gótica, es lo que nosotros en la época actual percibimos como horror de la época gótica. Que claro, de la época victoriana, porque lo gótico es más un estilo artístico, pero exacto, ahí me entendieron. Bien, gracias. Dos géneros del horror que en principio no deberían funcionar juntos, pero que de alguna forma en este videojuego lo hacen de una forma excelente. Claro está, me refiero a Bloodborne. Ya sé que llegó tarde a la fiesta, y que YouTube está prácticamente inundado de análisis del que muchos consideran la obra magna del estudio nipón From Software. Pero ya que por fin me pasé por primera vez el juego en directo gracias a mi especial PlayStation, me veo obligado a realizar una especie de exploración de la trama desde mi especial PlayStation, me veo Yo. ¿Cómo se dice, Chad? ¿Cómo se dice? Pero hasta siempre ser. Ah, qué lindo. Ah, recuerden, banda, las consolas son obsoletas y eventualmente morirán, por eso están tan caras, están sacando el último jugo antes de que mueran. Anyway, claro, banda, me conseguí un port de Bloodborne para PC. Digo, no, es mi PlayStation tuneada. A ver, de paso dicen aquí, básicamente es lo que nos pasa con la nostalgia por cualquier época de todo estilo referente a dicha época. No es el referente de ella, es solo la reinterpretación moderna que hacemos por nostalgia. Exacto, pero el de la época victoriana, más que nostalgia, es más porque está corroído por las cosas a través del tiempo. Es como decir que los dragones son algo medieval. ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso, chat? Que los dragones no son algo medieval. Las leyendas de los dragones y del término viene de bastante antes y de muchas otras culturas, pero en base, claro. Lo hacemos referente a lo medieval porque, pues, es la estética medieval, ¿sabes? Es como obligado a realizar una especie de exploración de la trama desde mi punto de vista. Muy probablemente me equivoque en algunos aspectos de la historia, ya que como buen juego de la compañía From A Software, ver. la información que ofrece No, chat, no me malentiendan. Lo son medievales, pero no es lo principal. Hola, vas a cerrar y tirar un dato del loco. Oh, hola.
es bastante escueta y ambigua. Aún así, no se me hizo demasiado confusa. Puede que porque estaba constantemente realizando conexiones con diferentes relatos de Lovecraft, lo que convierte a Bloodborne hasta cierto punto en un batiburrillo de diferentes relatos de nuestro segundo escritor de Nueva Inglaterra favorito. Stephen, no te preocupes, que tú estás primero. Pero en resumen, Stephen todo lo que escuchéis King. aquí es mi interpretación, para bien y para mal. Por supuesto, tened cuidado con los spoilers. Pero dejémonos de presentaciones y adentrémonos directamente en el oscuro mundo de Bloodborne. Bienvenidos a Yharnam. Es curioso porque una de las cositas que sí me da mucho interés del video, ¿no? Era el título de por qué es el anti-Lovecraft como tal. Porque hemos hablado muchas veces de horror cósmico, ¿no? De horror Lovecraftiano, valga el nombre, pero pues me da curiosidad en qué sentido, en el sentido de que va completamente a lo contrario o en el sentido de que va pues en contra de las mismas reglas que se plantean, algo así como, no sé, como hablamos hace poco del splatterpunk y la idea de que el splatterpunk es una subversión, mejor dicho, del horror moderno. Ah, perdón, se le escucha, perdón, no quería que se me escuchara lejos, no, es que creo que empecé a hablar un poquito bajito. Es todo. Sí, vámonos, continuemos. La Perdón, historia lo de Bloodborne siento, se lo desarrolla siento. en Yharnam, una metrópolis de una estética gótica sobrecargada. Grandes catedrales abandonadas, callejones oscuros, cementerios, bosques, palacios. Este es uno de los puntos fuertes del juego. La ciudad es la protagonista. Su estética es simplemente genial. De hecho, soy de los que piensa que la cosa decae una vez abandonamos Yharnam y nos adentramos en la parte más onírica de la historia. Pero la ciudad y sus alrededores son una carta de amor a todas las historias del horror gótico victoriano, que por cierto hay escenas que son clarísimos homenajes a algunas de las grandes obras del género. El carruaje que nos recoge para llevarnos a Cainhurst es una clara referencia a Drácula, de Bram Stoker. Aunque más que estética victoriana, la palabra que me viene a la mente al ver los entornos de Bloodborne es romanticismo. Ya sabéis, la corriente artística y cultural de principios del siglo XIX. Un movimiento que subrayaba la belleza que esconde la oscuridad, lo hermoso de lo siniestro y decadente, la inmensidad de la naturaleza frente al individuo, el sueño del cazador. Que de hecho parte del romanticismo es lo que genera al mito del vampiro, de hecho. Eso es bastante divertido, porque ya hemos hablado en extensión de ello, pero sí, el vampiro es una generación del romanticismo porque se estaba empezando a cambiar la idea em, de, de, de la belleza, ¿no? Y el término general de la belleza y cómo eso se aplica para las personas, ¿no? Es bastante chido y como por eso la idea de la belleza se empezaba a ver más en una figura vampírica de lo que son las personas, en lugar de pues bien alimentadas, con colores brillantes, rubor. Se trataba de ir algo más por colores pálidos, visiones casi moribundas, ¿no? De las personas, mujeres flacas, pálidas, con colores tanto llamativos, pero que no simbolizan algo bonito. No se trata del amarillo tan cálido relacionado con el sol, sino se trata de algo más oscuro, colores rojizos, sangre, cafés comunes y sucios y decadentes, similares al barro con la blanqueza que se puede combinar con un brillo nocturno que termina siendo de que esa misma blancura y decadencia, esa misma podredumbre haciendo aparecer a las personas, en especial a las mujeres, cual cadáveres, les da un encanto tanto espectral y llamativo que hacía que las noches más horribles revelaran la belleza de esas cosas tan impactantes, ¿no? Y eso es lo que es una de mis partes favoritas de cosas como el mito del vampiro. Por eso digo, la idea original del ghoul es un necrófago, es un zombie, básicamente come carne, en especialmente come cadáveres, ¿no? Es un monstruo de cementerio. Pero eso llevó a evolucionar a la idea del vampiro porque se tomó esta idea de los ghouls, de este estilo de necrófago, para poder adquirirlo a algo que ya se estaba romantizando. Entonces es tomar una de las peores ideas del presente y llevar esa decadencia de las personas y de la belleza a algo sobrenatural. Entonces es como tomar esta criatura popular y horrible con esta fuente artística que trata de sacar la belleza de lo horrible y tratar de crear algo mucho más horrible, pero al mismo tiempo mucho más bella, ¿no? ¿Saben? Algo por el estilo. Cuánta elegancia al hablar. Sorry, trato de... trato de ser
Pioms, perdón, perdón, cosa, vida, Pioms, Dompers. Sí. Un escenario que utilizamos como base es una estampa especialmente romántica. Una capilla y un cementerio abandonado rodeado de un mar de nubes plomizas que recuerdan aquella famosa pintura de David Friedrich. Así que a pesar de correr el riesgo de ser malinterpretado, podemos considerar a Bloodborne como un juego romántico. Pero dejando de lado la estética, la historia de Bloodborne es tremendamente interesante. Para empezar, controlamos a un extranjero que ha llegado a Yharnam en busca de una transfusión de sangre para curar su enfermedad. Que literalmente Bloodborne quiere decir eso, transfusión de sangre. Pero no se trata de una transfusión normal. La sangre utilizada es la sangre sagrada de Yharnam. Wait, ¿transfusión de sangre en Bloodborne? Espérate. Porque claro, como dije, yo no jugué el juego, lo siento, yo no tenía una PlayStation. Pero bueno. Wait. Mira, claro, es como Airborne. Ok, ya lo comprendo, ya comprendo el significado, claro. Porque claro, yo siempre pensé que simplemente era una forma de crear el nombre y de que el nombre significaba pues nacido de la sangre. Pero no, Born con E, ¿no? Que también creo que es un buen juego de palabras que creo que también está ahí. No, yo también, exacto, lo que dice en el chat, aparentemente mucha gente lo hacía porque claro, era nacido de la sangre. Pero no, cuando una enfermedad se transmite, ¿no? Se dice que es airborne, o sea que se transmite por el aire, ¿sabes? Por ejemplo. Pero claro, aquí la palabra está usada en lugar de con airborne, o sea, aire, con bloodborne, o sea, transmitido por la sangre. Puede ser que sea un juego de palabras muy ingenioso, a saber si fue a propósito, o pues simplemente habla de cómo, pues, todo funciona, porque claro, no estoy muy al tanto de cómo funciona exactamente el mundo de Bloodborne, lamento no haberme informado más para el tema, pero ¿qué queréis que te diga? Yo no soy muy romántica con estos juegos, jaja. Baramps. Pero, por lo que entiendo, claro, por eso nuestro querido cazador, ¿no? Nuestro protagonista también tiene apariencia de algo similar a lo que sería un médico de la peste. No como tal un médico de la peste, no tiene las máscaras de pájaro, ¿no? Que de hecho, recuerden, el chiste de las máscaras de pájaro es porque en lo que sería el pico del pájaro se llenaba de hierbas para que porque así se creía que las enfermedades no podían traspasar y que al mismo tiempo los mismos médicos de la peste pudieran traspasar por las zonas llenas de carne y putrefacción. Mientras que en este juego me imagino la idea de cómo funciona por lo menos el look principal del cazador y toda esa apariencia un poco similar, más no una referencia clara, porque claro, perfectamente podría ser un médico de la peste y se entendería muy bien el cómo toda esta enfermedad se transmite de la sangre y cómo al mismo tiempo estas criaturas y todas estas aberraciones nacen de la sangre. Podríamos entender de que nuestro propio protagonista no está tanto evitando el ser parte de todo lo que hay aquí, porque no tiene la máscara como tal. Tiene máscara como tal, sé que la tiene, pero lo que voy es de que no es literalmente una máscara de médico de la peste, porque esa normalmente la identificamos con la cura de la infección, o cuanto menos con los aires médicos de la época, que también pues tiene mucho que ver con la época victoriana y con toda esta cosa de la romantización, donde la idea de la belleza ya no se trata, o sea, perdón, no, sí, también puedo decirlo por así. La idea de la belleza ya no simplemente se trataba de una aglomeración de cosas que se trataba de algo bonito, básicamente el orden, la luz, la claridad, sino de que también lo horrible, lo temeroso, aparte de las criaturas que nacían a partir de la subversión de la belleza, podemos entender que también se entendía de cosas como la vestimenta ordenada, simple, compuesta, la idea de la organización y la casualidad que podrían tener los médicos de la peste. Por eso siempre vemos estas representaciones enmascaradas, con gabardinas, todo esto que básicamente es como una representación antigua de lo que modernamente sería la idea de un hombre con traje, lentes oscuros que claramente es un sicario y te va a pegar un tiro, ¿entienden? Es como la idea de que esta elegancia no está hecha para demostrar ningún tipo de alcurnia, está hecha para demostrar alienación de la gente, está hecho para, o por lo menos en la presentación del horror que se generaba en esa época, está hecha para ser alien a lo que hay en el mundo real, porque el mundo real está lleno de decadencia, hasta tal punto que también pueden ver la belleza en la decadencia.
Pero en el caso de la sanidad, que venía de la idea de los médicos de la peste, de todos los que recogían cadáveres, de todo el trato que se tenía en las épocas de la peste negra y de todas esas y de todas las cuarentenas que se habían en esa época, todo el orden, toda la elegancia, todo eso se veía más como un orden metódico que estaba siendo usado por cosas que no tenían humanidad, porque en ese momento la humanidad se dejó de lado mientras se trataba de sanar lo que era una pandemia, ¿no? Entonces entendemos de que me gusta pensar de que la idea de que nuestro protagonista no tenga directamente una apariencia full de médico de la peste es porque eso lo alienaría de este mundo en lugar de meterlo en ella, ¿no? Porque lo poco que sea el juego en cómo te vas metiendo más y más en todo lo que es este horror gótico, eventualmente vemos de que claro, no se trata de una purificación de una manera un poco más literal, sino, porque claro, sé que también están limpiando porque están matando a los bichos y bla, 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 pero no se trata de una purificación, no se trata de una limpieza, no se trata de una sanitización, se trata más bien de una erradicación. Aquí no estamos meramente para echarle cloro y que el baño quede blanco, estamos aquí para hacer de que la podredumbre tenga una forma lo suficientemente decente como para que todo tenga un orden en el cual se pueda comprender. Sigo diciendo, no me jugué los juegos, espero no estar más fando. Lo siento. Ah, La, mm, la máscara que normalmente lleva el prota viene de una pelea llamada Brother of the Wolf, donde los cazadores llevan... Se me mueve el chat. Cazadores llevan una gabardina y así, y una máscara de ese estilo. Oh. O bueno, también es una referencia a una película, lo cual, bueno, decide, porque claro, tampoco la idea sería mostrar la cara de nuestro protagonista, porque tampoco estamos yendo a alguien que se mete dentro de la infección, en el sentido de que, lo siento, perdón, en el sentido de, claro, dame más, no es una persona que está aquí para deliberadamente enterrarse en la corrupción, ¿no? Y adherirse a ella como una de las personas, por eso nuestro protagonista no directamente se vuelve un monstruo, ¿sabes? Entonces es algo por el estilo de que yo lo veo. Es una decisión artística bastante interesante. Recurso monopolizado por la Iglesia de la Sanación, el poder central de la ciudad. Es decir, que No, y de paso, sí, estoy consciente de que su ropa no es la de un médico de la peste. Trato de decir de que claramente tiene influencia de un médico de la peste. Porque claro, podría llevar más de un color que no sea el negro, podría llevar algo que no sea una chaqueta, de hecho perfectamente podría no tener nada. De hecho, el mismo hecho de que lleve sombrero ya es algo. Entiendo de que es una referencia a estos tipos de cazadores de monstruos, pero el hecho de que podría tener muchos diferentes estilos para ser un cazador de monstruos. Entonces yo creo que queda la combinación perfecta cuando se ve que es tanto como una referencia a eso, pero al mismo tiempo es una fragmentación de la idea del médico de la peste. O sea, yo recuerdo de que tenía este mini efecto Mandela cuando conocí Bloodborne, cuando salió, así de chiquita estaba, de que yo legítimamente pensaba que el güey llevaba una máscara de pájaro, ¿no? De médico de la peste, porque el look es bien característico, pero por eso trato de decir, no es que intencionalmente traten de que hacer que parezca un médico de la peste, sino de que es una especie de subversión de la idea de que sea un médico de la peste tanto ornamentado y arreglado, pero claramente no está con esas intenciones y no va por la misma idea de alienarlo de toda la enfermedad y la putrefacción, sino que muy por el contrario, ¿saben? Algo por el estilo. Sí, sí. podríamos considerar a esta ciudad como una teocracia. El caso es que esta sangre especial es capaz de curar cualquier mal o enfermedad conocida. Se trata de un elixir, una panacea. Pero claro, a cambio de esta transfusión milagrosa, nuestro personaje tendrá que firmar un contrato, en el que se compromete a llevar a cabo una misión. Esta misión consiste en buscar sangre pálida. Con esta vaga explicación, nuestro personaje es lanzado de lleno al caos de Yharnam, porque nuestro protagonista tiene la mala suerte de encontrarse en la ciudad en, digamos, sus días especiales del mes. Ah. Es la noche de la cacería. De paso, me gusta esto que dicen aquí. Si hay un personaje que lleva una máscara de cuervo, ave, estilo médico de la peste, se llama Elin, la cazadora de cazadores. ¿Ven? Mira, como digo, sé que me dicen aquí que estoy pseudo mafufando, pero tiene sentido. ¿Ven a lo que me refiero? El médico de la peste es alienígena a la putrefacción del mundo y a las enfermedades y a todo lo que conllevaba esa época. Entonces, con ese nombre de cazadora de cazadores,
Me imagino que, claro, no se trata de un personaje muy bueno que digamos en términos de moralidad, porque era la idea de la visión, por muy compuesta que se tenía la idea del médico de la peste, no eran los buenos porque mucho texto que ya les dije. Tú, mi querido amigo, cumples el rol del cazador, y ya sabes lo que dicen. Un cazador debe cazar. El paralelismo de la Iglesia de la Sanación y el catolicismo es más que notable. Podemos considerar esta religión de Bloodborne como una bastardización del catolicismo, una versión ocultista de la Iglesia católica, no solo en cuanto a arquitectura y estética se refiere, como catedrales góticas, altares, retablos ricamente adornados, relicarios, sino también en la doctrina de la religión. La sangre y lo sagrado de esta sustancia es el eje central. En el catolicismo existe un proceso llamado transubstanciación. Esta es la doctrina que enseña que durante la consagración en la Eucaristía, el vino se convierte en la sangre de Cristo, manteniendo las apariencias externas del vino, es decir, que se trata de un símbolo ritual para demostrar la unión y comunión con Dios. En Bloodborne esto es literal. Los habitantes de Yharnam consumen esta sangre especial no solo con un objetivo medicinal, sino también ritual, como medio para ascender a un estado de consciencia mayor, un intento de comunión con lo divino. También parece ser que la sangre crea cierta adicción, ya que incluso hay gente que la utiliza con fines recreativos. En la descripción de algunos objetos nos indican que en Yharnam se produce más sangre que alcohol, ya que la sangre parece ser más embriagadora. Del mismo modo, las palabras como comunión, santo o mártir, que tanto asociamos con la religión católica, hacen su aparición en el mundo de Bloodborne, pero con un reverso tenebroso. Al entrar en la gran catedral y acercarnos al altar, veremos una reliquia, es decir, el resto corporal de un santo según el catolicismo, en este caso un cráneo colosal. Solo decir que no se trata de un cráneo humano, o al menos pertenecía a alguien que dejó de ser humano, a un tal Lawrence, que se trataba del fundador de la Iglesia de la Sanación, un defensor acérrimo del uso de la sangre y sus maravillosas propiedades, el creador del culto que rodea a esta sustancia milagrosa. Pero esta sangre resultó tener un inesperado efecto secundario. Esta sangre estaba infectada por una enfermedad o una maldición, la plaga de las bestias. Se infecta Toda por la población de sangre. Yharnam está en mayor o menor Bloodborne. medida infectada con ¡Wow! esta maldición o enfermedad El durmiente. título del Y cada cierto juego. tiempo, me atrevería a decir que con cada luna llena al mes, se da lo que los yarnamitas llaman la noche de la cacería. Los habitantes de la ciudad se encierran y atrincheran en sus casas, encienden incensarios para ocultar su olor y rezan porque el influjo de la luna llena no les afecte. Porque es en estas noches cuando la plaga de las bestias se manifiesta. Algunos habitantes de Yharnam comienzan a cambiar. Pierden la cordura, sufren deformaciones y terminan convirtiéndose en monstruos de aspecto canino. Un claro caso de licantropía. Es un tema muy recurrente en todo el juego. El miedo a perder tu humanidad y convertirte en una bestia, un manojo de puros instintos. El monstruo Ven, de eso es de lo que hablaba cuando hablamos de la licantropía. Por eso digo, sé que lo que andaban diciendo de que del hombre lobo, el mito del hombre lobo viene del vampiro, pero no es realmente el cómo funciona. De hecho, o por lo menos históricamente, por lo que recuerdo de mis clases, probablemente si es que fracasé en la clase me lo dirán en los comentarios, pero por lo que recuerdo, pues la licantropía tiene que ver más con eso, la pérdida de la humanidad y la animalización de las personas, mientras que el vampirismo viene más bien, ¿cómo decirlo? Viene más bien de la idea de algo ajeno a lo humano, algo superior a lo humano. Porque el vampirismo y todo lo de, pues el vampiro, ¿no? Usualmente no se trata de la idea de que una persona se vuelve un vampiro. Sé que para nosotros es muy común la idea de que si te muerde un vampiro te vuelves un vampiro. Pero en los mitos originales esa no era el punto. El vampiro simplemente era una criatura de la noche que asemejaba la forma humana, porque pues ese era el punto, ¿no? ¿Tuviste una clase de hombre lobo? No, tuve clase de horror histórico, de literatura y en el arte. Entonces, claro, ese es como el punto de lo que trato de decir. La licantropía tiene que ver más con como un hombre, o bueno, una persona, ustedes me entienden, como el hombre pierde esta humanidad y lentamente se vuelve una bestia, mientras que el vampiro es un ser nacido de la oscuridad que asemeja a la figura humana y a las personas las corrompe de otras formas. Un vampiro, por muchas diferencias de mitos, te vuelven un ghoul, que es un necrófago, no te vuelven un zombie esencialmente. Por eso también una de las principales cosas que me sorprende que sí es parte del mito del vampiro es el hipnotismo. Porque la idea era de que tú no te puedes volver un vampiro, porque el vampiro es el ser de la noche. Tú lo que sí te puedes volver es un esclavo del ser de la noche, ya sea como directamente su mascota transmutada o simplemente por el control mental cayendo ante sus propios encantos, porque también la leyenda del vampiro no
remotamente, por lo menos por lo que sé por las corrientes artísticas, pero también tiene que ver mucho con la idea de la tentación del diablo. Tratan de no llevarse por la idea de la religión, porque no es la idea, porque irónicamente la idea del vampiro también es muy religiosa en base de que una de las principales cosas que lo detiene es la religión, porque como digo, el vampiro es algo salido de la oscuridad, de la noche, de la maldad, pero no es algo que se relaciona mucho con los demonios o con el infierno, porque simplemente es otro tipo de corriente al decir que se trata de mezclar con la belleza del mundo. En esa época, claro, podían decir de que lo feo o lo horrible, lo espantoso era feo. O sea, perdón, era bonito, ¿no? Pero no iban a decir que el satanismo era bonito. Habían sus límites, porque recuerden, la religión era muy prevalente en esa época. Pero lo que sí logró transferirse del demonio al vampiro fue la idea de la tentación diabólica. Ya saben, la idea de un ser de la oscuridad que te tienta a caer ya sea en el pecado o en la misma oscuridad, poniéndote bajo su control, porque nunca es por beneficio humano. Es todo un combo, ¿no? Entonces, eso es un poco interesante de pensarlo en la historia, porque como vemos, o por lo menos principalmente hasta donde sé, Bloodborne no va de vampiros. Hasta donde sé, para tener tanta sangre y temas victorianos, no va de vampiros. ¿Alguien me puede decir si me equivoco? Puede que estemos fufando justo ahora. Como digo, no sé. Nunca he visto que tenga nada de referencias directas con vampiros, o por lo menos la idea clásica de un vampiro. ¿Me pueden corregir ahora, chat? ¿Sí? ¿No? ¿No? Claro que hay entes come sangre, hematófagos, etcétera, etcétera, pero vampiro no hay, ¿verdad? No trata de vampiros, ya bien, no trata de vampiros, porque ven, ese es el punto, el vampiro es una cosa ajena a lo humano, y mira, pues obviamente los diseñadores ya han dado explicaciones por aquí y por allá, pero me gusta darle esta interpretación por lo menos de mi parte de lo que se estudia para verse estas cosas, ¿no? Entonces, claro, la licantropía tiene muchísimo más sentido porque por lo que veo de que este juego tiene muchísimas más cosas y relaciones con lo humano, no con y con lo terrenal y cómo el humano trabaja de esto. Aquí lo espiritual, por mucho que pues existe, o sea, hablamos de que al principio se habla de catedrales, de religiones y todas las cosas, no estamos para meter ese tipo de cosas. Es un combo bien extraño y por eso quiero dejar claro que se me hace tan interesante lo de la licantropía. Porque, claro, la gente no se vuelve vampiros porque vemos de que esta es una idea muy basada en la idea real de lo gótico y del horror gótico que de la idea de época, ¿no? De la época actual que tenemos. Nuestro interior que espera dentro de todos nosotros a que bajemos la guardia. Para hacer frente a estas bestias, la Iglesia forma a los cazadores, habitantes de Yharnam especialmente diestros con las armas, y a los que la sangre les proporcionó habilidades físicas mejoradas, algo muy necesario a la hora de enfrentarse a las bestias de la noche de la cacería. El modo de luchar de los cazadores es rápido, furioso y hasta cierto punto kamikaze. Un baño de sangre en el que se antepone acabar con el objetivo antes de que él acabe contigo. Da igual el daño que reciba el cazador. Esto también convierte a los cazadores en un peligro. Debido al frenesí de violencia, los cazadores corren el riesgo de obsesionarse con la cacería, de sucumbir a sus instintos más primarios. Es decir, que los mismos cazadores corren el riesgo de convertirse en las bestias más peligrosas de la cacería. Tanto así que existen cazadores cuyo único rol es acabar con los cazadores que están a punto de cambiar. La imagen del cazador errante es un arquetipo muy extendido en toda Europa. Con los cazadores que están a punto ¡Ahí está el cazador de cazadores! de cambiar. La imagen del cazador errante No lo sé, se me hace muy chistoso de que pues les estoy desglosando muchos términos y muchas cosas que conozco por estudiar la base que llevaba Bloodborne y al estárselos comentando, luego vemos que pues si están en Bloodborne, porque claro, yo estoy hablando desde la ignorancia, eso es algo chido. es un arquetipo muy extendido en toda Europa. Un cazador maldecido por los dioses, a continuar una cacería eterna a modo de castigo. Tenemos, por ejemplo, a Herne, el cazador de la mitología inglesa, o Mateo Chistu, de la mitología vasco-navarra. Pero puede que entre los ejemplos más conocidos se encuentre la cacería salvaje, una leyenda germánica pero que se repite en diferentes regiones de manera muy similar. La cacería salvaje consiste en una procesión espectral de cazadores fantasma, que cabalgan por el cielo durante la noche y las tormentas. El caso es que a medida que pasan los años en Yharnam, la plaga de las bestias se va convirtiendo cada vez en algo más serio. Hasta el punto que grandes cargos de la Iglesia, como es el caso del propio Lorenz que hemos comentado antes, sucumben a esta enfermedad y acaban convirtiéndose en seres terroríficos. Nuestro cazador protagonista tiene la mala suerte de llegar a Yharnam en la noche de la peor cacería de su historia. Algunos personajes lo comentan. La noche de la cacería siempre ha ocurrido año tras año. Ya formaba parte de la vida de los yarnamitas.
Pero esta vez es diferente. Esta vez la ciudad está perdida. Hay demasiadas bestias, la gente enloquece y la iglesia ha perdido el control. A medida que avanza la noche, la luna se alza más en el cielo y todo se vuelve peor. Y aquellos que se atreven a caminar por las destrozadas calles no solo presencian las bestias, sino algo más, la verdadera naturaleza de la cacería. Al principio uno podría pensar que Bloodborne es un simulador de cazador de vampiros y hombres lobo, al más puro estilo Van Helsing. Otra historia que se vale de la estética gótica y de los monstruos más conocidos de la cultura popular. Pero poco a poco se va desvelando la realidad del horror cósmico de Bloodborne. Al principio son pistas sutiles, como descripciones de algunos objetos. Pero la arquitectura también comienza a mostrar figuras que desconciertan. En vez de encontrarnos con imágenes de reyes, ángeles, gárgolas y dragones, como podríamos esperar de catedrales y capillas de estética medieval, comenzamos a encontrar figuras monstruosas y deformes, seres de... Estas figuras que estoy viendo, necesitaría ver más para poder dar un poco más mi opinión al respecto, pero me gusta que se ven como una combinación de algo alienígena y al mismo tiempo la idea de la putrefacción, que claramente es algo que ya mencioné que se ve muy presente en Bloodborne, porque sí, por eso también tantas personas con tripofobia tienen miedo de esta cosa de coso de parásitos, porque efectivamente la idea de la carne con muchos agujeros hace a la idea de pues carne devorada por gusanos, por larvas, ¿no? Por las moscas, por la podredumbre. Y me gusta cómo lentamente se mezcla con el fondo, aspecto con alienígena. el Más adelante, al ambiente. descubrir la academia de Birmingham Porque en el claro, bosque también está prohibido, alienígena, todo porque no es muy empieza a hacer común. clic. Porque a decir verdad, más de una vez a lo largo del juego me preguntaba, Nunca fue vale, algo llamativo sabemos ni que todos los horrores de Yharnam son el resultado de la sangre proporcionada por la iglesia, pero ahora bien, ¿de dónde proviene esta sangre? Leyendo varios objetos, una vez llegamos a Birmingham, nos daremos cuenta de que en esta academia de ciencias realizaron un descubrimiento. En una expedición arqueológica llevada a cabo por los eruditos de esta institución, se descubrieron ruinas y un sistema de galerías subterráneo debajo de la ciudad de Yharnam, el resultado de una civilización anterior a la humana. Los expedicionarios los llamaron Tumerios, y a este sistema de galerías que se adentran en las entrañas de la tierra sin fin lo llamaron el laberinto tumerio, la tumba de los dioses. Según avanzaban, encontraron todo tipo de rastros dejados atrás por esta civilización. También se dieron cuenta de que no estaban solos en estas cavernas. En la oscuridad acechaban seres que quedaron encerrados hace eones, monstruosidades y carcasas andantes que arremeten violentamente contra todos aquellos que allanan estos antiguos muros. Todos estos seres son el resultado de algo que dejaron atrás los grandes, entidades no humanas y no terráqueas que contactaron con los tumerios. Es entre los restos de estos seres que la expedición de Birmingham encontró la sangre antigua, una sustancia con propiedades milagrosas, pero también con la capacidad de llevar una civilización a la ruina. La realidad del cosmos se abrió ante los eruditos. Allí afuera, en los planos exteriores, moran monstruosidades que solo pueden ser considerados como dioses, y pueden ser contactados. No solo eso, los más arrogantes entre los eruditos teorizaban que mediante cierto proceso, uno podría ascender a un plano superior de existencia. Un humano podría convertirse en uno de estos grandes. Es aquí cuando el lector promedio de Lovecraft realizará las conexiones con los arquetipos de los relatos del escritor de Providence, el explorador o investigador que decide mirar al abismo y el abismo le devuelve la mirada. Ruinas de una civilización anterior a la humana, una raza de seres antiquísimos. Mira, aprovechando que la Uni del futuro sí va a editar esto en chinga, den un segundo. Curiosidad que acaba desencadenando en obsesión y locura. Y como no, la presencia de unas entidades primordiales casi indescriptibles. Estos seres son los marionetistas moviendo los hilos en esta ciudad, los llamados grandes. La primera pista que tenemos sobre la presencia de estos seres aparece muy pronto en el juego, si se presta atención, claro. En la descripción del objeto conocimiento del loco que cita: el cráneo de un loco alcanzado por la sabiduría de los grandes. Se utiliza para ganar lucidez. Contactar con la sabiduría arcana es una bendición, porque, aunque te vuelva loco, te permite servir a un propósito más grande para la posteridad. En las historias de Lovecraft, el conocimiento va asociado a la locura. Saber demasiado puede acabar destruyendo tu psique, por el simple hecho de que cuando la aterradora verdad del cosmos se presenta frente a ti, ya no hay vuelta atrás. Los personajes de las historias de Lovecraft suelen acabar muy mal, perdiendo la cabeza en el mejor de los casos. Las entidades de la mitología lovecraftiana, los antiguos, son seres incomprensibles para la humanidad, criaturas cósmicas cuya mera presencia induce a la locura. Lo mismo ocurre en Bloodborne. La ciudad entera está enloqueciendo por la presencia de uno o varios de estos grandes. Más notablemente por la presencia lunar, que es representada por la luna roja. Más tarde se revela ser la criatura detrás de la mayoría de los sucesos de Bloodborne. Pero estos seres cósmicos no están sembrando el caos en Yharnam porque sí. No hay un plan maligno para torturar a toda la población de la ciudad. Como ocurre en el horror cósmico, el universo es indiferente. Los yarnamitas se encuentran en el lugar menos indicado en el momento oportuno. Toda esta muerte y destrucción no es más que el subproducto del verdadero objetivo de los grandes: reproducirse.
Parece ser que para poder tener descendencia, los grandes necesitan un huésped, un vientre de alquiler, podríamos decir, dando como resultado a un engendro, un retoño de un grande, una futura bestia de las estrellas. Algo muy similar a lo que ocurre en la historia del horror de Dunwich, de H.P. Lovecraft, donde debido a brujería y rituales, una mujer de una familia rural de la América profunda es impregnada por una entidad monstruosa, Yog-Sothoth, dando como resultado a 2 retoños deformes, uno de ellos siendo una bestia invisible. Sí, la parte de la aldea de la bruja de Henwick tiene toda la pinta de inspirarse en el relato de Lovecraft. Se me hace muy curioso. Me espero en verdad, no sé cómo vamos a llegar a la respuesta de que es el anti-Lovecraft. Porque claro, David Senko está dando el ejemplo de que, mira, es como Lovecraft. Legítimamente trato de hilar el camino a través de mi cabeza para ver cómo llegamos a una subversión del ejemplo y no se me ocurre, o estoy legítimamente interesada. Pero bueno, es que podemos estar jugando a encuentra el relato de Lovecraft a lo largo y ancho de todo el juego. La parte de la aldea pesquera siendo literalmente la sombra sobre Innsmouth. Es demasiado evidente. Así es, esta pared está hecha de pared. Aún así, dejadme indagar un poco en la aldea pesquera de Bloodborne y su conexión con los mitos Lovecraftianos, ya que en parte me fascina el océano. El mar es un escenario recurrente en muchas historias de Lovecraft. No es para menos, ya que el océano representa perfectamente lo ancestral, lo inabarcable y por supuesto el miedo a lo desconocido que oculta en sus oscuras aguas. Criaturas que apenas conocemos habitan en los fríos abismos oceánicos, todo tipo de seres de aspecto alienígena que llevan un modo de vida que para nosotros sería pesadillesco. El horror de los antiguos marineros de hallarte náufrago flotando en mitad de esta nada oceánica, con ese vacío bajo tus pies y siendo plenamente consciente de que ya estás en el radar de algo que serpentea alrededor tuyo. Todas estas sensaciones que pueden provocarnos los misterios que esconde el mar se reflejan en las historias como la llamada de Cthulhu, Dagon y, más importante para nosotros, la sombra sobre Innsmouth. En esta corta historia seguimos a un reportero que comienza investigando una serie de extraños rumores que lo llevan a parar al misterioso pueblo costero de Innsmouth. Nuestro protagonista a lo largo de su estancia va percatándose de la siniestra realidad de este pueblo. Los habitantes de Innsmouth tienen ciertos rasgos inquietantes, grandes ojos inexpresivos, piel grisácea brillante, voz gutural y repulsiva. Más tarde se desvela que la mayoría de los habitantes de Innsmouth son el resultado de una alianza entre los antiguos habitantes de Innsmouth y unos seres anfibios llamados los Profundos. Según este trato, estos seres de las profundidades abisales traen prosperidad al pueblo, en forma de pesca abundante y oro, pero a cambio, cada cierto tiempo los habitantes de Innsmouth eran forzados a procrear con estos seres. Los retoños híbridos de esta repulsiva unión, con el pasar de los años van adquiriendo rasgos de pez más marcados, hasta que al final deben abandonar el pueblo y unirse a los suyos en las profundidades. En Bloodborne entiendo que ocurrió algo muy similar, solo que en vez de contactar con una raza de seres abisales, los habitantes de la aldea pesquera contactaron con una entidad marina muy poderosa, un grande, Kos, o como algunos la dicen, Cosm. Esta entidad proporcionaría a los habitantes de la aldea pesca abundante y conocimientos arcanos, aunque todo esto dio como resultado el grotesco aspecto de pez de los habitantes. Pero a cambio Kos debía recibir algo que todos los grandes de Bloodborne buscan, una progenie, con la diferencia de que Kos parece ser un ser femenino, por lo que ya sabéis lo que toca. Venga, a ver quién es el valiente. Kos acabaría muriendo por las complicaciones relacionadas con el parto, y su cuerpo terminaría varado en la playa donde encontramos a este ser de aspecto de babosa. Y el terrible resultado del trato entre... Un segundo. Mili, gatita, ¿qué haces ahí? Entra. Venga, mi niña. ¿Qué haces ahí, tonta? Tienes tu puerta para gato. Eso, venga. Hecho. Entra. ¿Qué es? No sé qué apareció, no sé por qué apareció en la ventana, pero ahí estaba, ahora entró. la aldea pesquera y esta entidad. Dato curioso, La sombra sobre Innsmouth tiene su versión cinematográfica del 2001, hecha en España, por la productora Fantastic Factory, llamada Dagon, la secta del mar. No confundirse con el relato homónimo de Lovecraft. Se trata de uno de esos casos en los que la película es tan mala que es buena. ¡Qué orgullo el cine de horror patrio! El caso es que la historia de esta película no es un 1 a 1 de la historia original de Lovecraft, sino que se trata de una adaptación que se asemeja mucho a la historia de la aldea pesquera de Bloodborne. Miyazaki se vio esta película. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero dejando de lado referencias directas, un detalle muy interesante de Bloodborne relacionado con Lovecraft es que a medida que nuestro cazador presencia fenómenos perturbadores en Yharnam, va ganando puntos de lucidez, que es representada por el símbolo de un ojo en la parte derecha de la pantalla. A medida que ganamos lucidez, somos capaces de presenciar ciertos detalles que antes nos eran invisibles, desde enemigos con nuevos ataques, nuevas zonas y la presencia de monstruosidades observando desde los edificios cómo la ciudad se hunde en la locura. El conocimiento prohibido nos hace capaces de presenciar lo oculto, la siniestra verdad de la realidad. Esto tiene relación con la corta historia de H.P. Lovecraft, From Beyond. En esta historia seguimos a un científico que... Quedan
5 minutos de video, ¿en qué momento esto deja de ser extremadamente muy, muy Lovecraft se vuelve el anti-Lovecraft? Sé que aún debo dejar cocinar a David Senko, no se preocupen, pero, pero es como, por favor. De una máquina que puede mediante frecuencias estimular y alterar nuestra glándula Lo pineal siento. para que seamos capaces de percibir otros planos superpuestos al nuestro, otras dimensiones. El mundo oculto entra en nuestro mundo. Con la mala suerte de que al ser capaces de observar los seres que habitan esta otra dimensión, estos también pueden percibirnos. A la glándula pineal se le denomina muchas veces como el tercer ojo, así que no es de extrañarse que en Bloodborne la lucidez sea representada con un ojo, como el despertar de la glándula pineal. Que por cierto, esta glándula cumple un rol muy específico en nuestro cerebro, y que también tiene relación con la historia de Bloodborne, la regulación del ritmo circadiano, es decir, del sueño. Porque al final de la historia se desvela el giro de guión. Todo el juego se ha desarrollado dentro de un sueño. Al más puro estilo de Los Serrano, todo ha ocurrido o ha sido un sueño de nuestro protagonista. ¿Qué? Mejor dicho, Bloodborne es una matriosca de sueños. El sueño dentro del sueño dentro del sueño. Vamos, que nuestro protagonista ha estado flipando en la camilla después de la Ese bueno está transfusión durmiendo, y el ese buen bueno se está doctor nos ha pajeando. sacado a rastras de la clínica y nos ha tirado en la primera cuneta de Yarnam a que nos dé el aire y se nos pase el colocón. Solo que no es tan literal. A lo largo de la historia del juego nos colamos en diferentes sueños. Estos sueños actúan como dimensiones de bolsillo, mundos separados, algo que también se relaciona con las historias de Lovecraft. El mundo de los sueños en las historias del señor Lovecraft es otra realidad con sus propias reglas, donde los humanos podemos contactar con conocimiento prohibido o revelaciones terribles. En muchas de estas historias, los sueños son la vía por la cual lo inconcebible se filtra al mundo humano. Lo que ocurre en los sueños afecta a la realidad de alguna forma. Así que podemos decir que dependiendo del final que hayamos desbloqueado, que son 3 en total, nuestro querido cazador, mediante su cacería onírica, ha conseguido o bien pararle los pies a alguna entidad terrible que pretendía colarse a nuestra realidad, ha perpetuado el ciclo de la cacería onírica, o ha sucumbido al deseo de los grandes, y se ha convertido en una nueva progenie. Vamos, que esto es una especie de batalla entre la realidad física y la realidad onírica, en la que cabe preguntarse cuál es el más real, y si nuestra realidad es un sueño de alguien o de algo. Pero a pesar de todas las referencias a las historias del padre del horror cósmico y que en muchos aspectos Bloodborne trata estas ideas con muchísimo cariño, también podemos decir que es una mala obra de horror cósmico por varios motivos. Guardar las antorchas por un momento y escuchad. Por un lado, Bloodborne cae en el topicazo que ya hemos mencionado anteriormente en este canal. Añadir monstruosidades con tentáculos y listo. Referenciar directamente a Lovecraft no es un comodín para crear una buena historia de horror cósmico. Toda esta parafernalia Lovecraftiana es pura estética, lo cual no es malo per se. Como he mencionado varias veces, crear horror cósmico bien es bastante difícil, más teniendo en cuenta que Bloodborne no es un juego de terror, sino uno de acción. En el juego no te asalta nunca la sensación de estar siendo cazado por una monstruosidad inconmensurable. Nunca te sientes vulnerable. Más que nada porque en parte el monstruo eres tú. Tanto así que Bloodborne Cuestionable. Creo que eso tiene que ver un poco más con la habilidad del jugador, ¿no? O cómo funciona el balanceo del juego. Porque personalmente muchas cosas que he visto de Bloodborne es que pues la ambientación, el tipo de monstruo, pues sí llega a causar eso en el jugador. El problema es que es un Souls-like. ¿Sabes? Creo que tiene más bien el problema con el tipo de juego que es. No lo sé, es porque ese es el punto, es como, tú no vas a asustar a un jugador de un Souls-like con monstruos más allá de la comprensión 20 veces tu tamaño, porque eso es lo que comen para desayunar, ¿cachai? Eso es lo que hacen cuando se están haciendo una no hit chill los jueves. Yo me imagino siendo una jugadora casual, ¿no? Porque yo no juego Souls, los odio, de hecho, por razones que ya he contado. Pero yo me veo jugando esto y estando bien metida en la inmersión de la cuestión. Yo no veo eso como una falta de entender el horror cósmico. Entonces eso es lo curioso. No quiero ser contrariana, ¿no? Pero pues efectivamente, por mucho que lo querramos o no, sé que la idea de echarle unos tentáculos a un ente más allá de la comprensión completamente indescriptible que fácilmente podemos describir, pero eso es Lovecraft. Sé que no basta para hacer horror Lovecraftiano, pero eso es parte de... Es un poco chistoso, es como tratar de evitar el cliché. No, no es el cliché. ¿Cuál es la palabra que busco? Es como, no sé, pues, que yo sea chilena y hable mal. Es como. No, tampoco. No sé si. No, sí, es como que yo sea chilena y hable mal.
El estereotipo es de que los chilenos hablan mal y no por ser chilena debería hablar mal. Pero soy una chilena que habla mal. Eso pasa. Entonces, eso es parte de... Mientras que aquí yo lo veo así. El problema de Lovecraft es que siempre se termina llegando al monstruo con tentáculos, porque claro, es parte de la indescriptibilidad de la criatura. Y la idea de que, claro, el jugador no se siente con miedo es porque estamos jugando el Souls. Te aseguro, cámbiale un par de herramientas y cambia un poco la funcionalidad y vuélvelo algo con el playstyle de combate. Ojo, el playstyle de combate nada más, de un Silent Hill. Para empezar, sé que la buena funcionaría, pero todo lo demás está ahí. La música está ahí. Todo lo demás está ahí. Entonces, es curioso. El horror y la estética de Bloodborne no es anti-Lovecraftiana. Que sea un Souls-like es el anti-Lovecraftiano. Porque claro, lo de Lovecraft es de tú sentirte débil, indefenso y pequeño. Pero los Souls-likes literalmente va de, viejo, ponte un casco que sea una basinica, ve en bolas y agarra un palo. Ve a matar a Dios. ¿Sabes? Yo más que en términos estéticos, históricos, referenciales, etcétera, etcétera. No, es literalmente una de las weas más Lovecraftianas que he escuchado en mucho tiempo. Pero es un Souls-like, así que agarra el palo y mata a Dios. O conviértete en él, depende cómo vayas sintiendo el día, ¿sabes? Y que no te golpee ni una sola vez de paso, eso también es opcional, pero puedes hacerlo. Te muestra una entidad arcana que está hecha con la misma fibra del cosmos y te dice: toma una sierra oxidada y vete a destripar a ese bicho. En Bloodborne no solo existe la posibilidad de salir ileso de uno de estos encuentros, sino que puedes salir victorioso. Puedes derrotar a una de estas entidades con tus propias manos. Es decir, que a pesar de todos los que dicen que Bloodborne es una de las mejores representantes del horror cósmico en los videojuegos, irónicamente podemos considerar la obra de Miyazaki como una historia anti-Lovecraftiana. Dicho esto, Bloodborne es simplemente genial. Una atmósfera inmersiva y un universo interesantísimo, que se mezclan con una jugabilidad frenética y adictiva. Una carta de amor al horror gótico con alguna pincelada a modo de homenaje a H.P. Lovecraft. Una pincelada, espérate, ¿qué? Una carta de amor al horror gótico con alguna pincelada a modo de homenaje a H.P. Lovecraft. Yo no diría que una pincelada hacia H.P. Lovecraft, yo diría que es una fusión bastante buena. De hecho, todo el video lleva hablando de eso. Lo sigo diciendo, sé que no quiero sonar contrariana ni mucho menos negativa, pero literalmente todo el video ha sido esta wea es Lovecraft, esta wea es Lovecraft, esto de acá Lovecraft, esto de acá Lovecraft, esto de acá Lovecraft, esto de acá es Lovecraft, esto de acá Lovecraft, y todo mezclado con el horror victoriano. Lo único que es anti-Lovecraft es que es un puto Souls-like. Y lo peor es de que yo me imagino que el chiste de por qué este juego tiene toda esa estética es porque es un Souls-like. Literalmente, Elden Ring creo que es lo más que estéticamente se aleja de esta idea, ¿no? De este mundo consumido por la oscuridad, la podredumbre y la decadencia. La única diferencia es que me atrevería a decir que Dark Souls es más medieval, este es más victoriano y así, ¿no? Pero se me hace pues gracioso. Entonces es como, yo no me atrevería a decir de que tiene unas pinceladas de Lovecraft. Yo diría que la weá está remojada en Lovecraft. Este no es un platillo balanceado de un cacho de carne y unas pequeñas papas al lado, siendo las papas Lovecraft y lo otro lo victoriano. Yo me atrevería a decir que esta es la combinación de literalmente un cacho de carne relleno con papa y recubierto en papa y frito en papa, que casualmente se sirve en un palo. El palo siendo el Souls-like. Yo lo veo así.
entiendo el punto de que claro, por lo anti-Lovecraftiano es que aquí sí te puedes enfrentar al coso, pero eso no es relativamente narrativamente relevante, estéticamente relevante para nada. Porque visualmente tú nunca te ves más fuerte que estos monstruos. Por eso, entonces, estética y visualmente, no, para nada. En términos de gameplay, claro que sí. Es un Souls-like. Sin ninguna duda, se merece la fama que le precede. Y a pesar de que no sea mi caso, puedo comprender perfectamente que este es el juego favorito de mucha gente. Una revisión del folclore europeo desde una perspectiva nipona, como solo el señor Miyazaki podría hacer. ¿Perspectiva nipona? Esa es una perspectiva histórica, compadre. Yo no soy nipona y llegué a muchas Personajes lo conclusiones. comentan. Ay, perdón. Y llegué a muchas conclusiones de las que se hablaba en el video. Curioso. De paso, me dicen aquí, Bunny te vería las curiosidades de J. Woolen de Bloodborne. Número 1, creo que nunca más tocaré ningún tema Souls en mi puta vida. 2, ni en pedo me voy a ver videos de J. Woolen porque yo no apoyo el plagio. Lo siento, pero literalmente hemos visto videos aquí que luego vemos el de J. Woolen y vemos que es literalmente el mismo. Lo siento, pero si quiero ver un creador de contenido que anda plagiando videos que se hicieron virales hace como 5 años, nomás para que pase piola y después decir, nah, yo no hago plagio, es que yo, mucho texto, nah, para eso veo a creador de contenido. ¿Sabe? No, lo siento, yo no, yo no. Y aquí yo no me aguanto ni una. Ya lo he dicho, ya varias veces lo hemos visto en directo como J. Cullen es playo de playo. Y para más, con el último coso de Jurassic Park que vimos en directo. Nadie plagia a mi Jurassic Park, hijo de puta. Y menos por views. ¡Menos por views! No me importa cuántos memes de Spider-Man y de Tobey Maguire le ponga. Sigue siendo insípido. Ay. Pero bueno. Esto interesante el video. Esto me gustó hablar. Exacto, esos no son youtubers, esos son fandubers. Me encanta esa frase, me encanta esa puta frase. No para denigrar a los fandubers, que sí hacen un buen trabajo, pero sí, esos no son youtubers, esos son fandubers, viejo. Una IA puede hacer el mismo trabajo que tú, insípido. Anyway, volviendo al tema del video, pues me gustó. Me gustó. No te voy a mentir. Sí siento que el título es bien clickbait. En el sentido de que es el anti-Lovecraft. Porque, claro, os sigo diciendo, comprendo perfectamente la idea y la lógica y el raciocinio detrás de la idea de David Senko. Pero a mí no me engañas, esto solo era una excusa de poder hablar de Bloodborne. Lo cual es completamente válido, porque al chile sí me gustó. No creo jugarlos nunca y de hecho no quiero tocar un Souls y nada relevante al respecto, tal vez nunca más en mi existencia. Pero, pero estuvo chido. Estuvo chido. Esa cosa no es un dinosaurio y esa cosa no es un youtuber. Bruh. Pero no, sí, referente al video de David Senko, me gustó poder ponerme nerd. Lamento si me notaron media rara durante este video, cosas personales. Pero sí, estuvo interesante. ¿Te gustaría ver un poco más del lore de Bloodborne? No, no. Prefiero buscar mis viejos libros y mis viejos textos desde cuando estaba en la universidad y leer eso. Pero eso ya es más por otras razones. Sí, todo bueno, la verdad. Me me gusta esa lógica de creación de cosas horribles, de monstruos y de estética y cosas. La verdad, está bien chido. No encontré nada del otro mundo, por el contrario, encontré algo tan... porque eso es lo que se me hace curioso, el comentario final de David Senko de vista desde un punto de vista nipón. Yo lo veo más de visto desde un punto de vista clásico. Fue muy bonito ver que Bloodborne es una oda a lo Lovecraftiano, insertado de tan buena forma con el horror victoriano de la época victoriana, mezclado con pues todo lo gótico. Se me hizo un trabajo muy bonito. Porque como digo, no es una interpretación de algo ajeno. Esto es un estudio. Porque claro, creo que por eso que me hizo un chirrido nomás ese comentario final. Que de vista desde el punto de vista japonés y tal. Porque yo no lo veo desde un punto de vista externo. Esto no es una reinterpretación hecha por alguien. Yo veo esto más como una oda. Esto no lo veo como una reinterpretación de algo. Yo lo veo más como una ejecución de los principios más básicos y más profundos del tema, hecho de una manera magistral. Entonces yo no veo que es una interpretación de algo ajeno.
por el contrario, veo que esto es un trabajo de algo de una manera tan detallada que se vuelve familiar para poder crear lo que crearon. Y eso me gusta. Es una oda a toda la ola de lo del romanticismo gótico. Exactamente. Exacto, weón, exacto. Eso sí me gusta, weón, eso sí me agrada, weón. Y eso se me hace chido. No sé, me gustó. Digamos.